futuro. Bien, entonces el día de hoy tenemos una ponencia virtual titulada Generalidades para el cultivo de orquídeas y es presentada por el doctor Eduardo Alberto Pérez García. Él es actualmente profesor de la carrera titular A de tiempo completo, adscrito al Grupo de Trabajo de Conservación y Ecología Vegetal del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma Nacional de México. Es investigador SNI en la categoría de investigador nivel 1 y pues trae una gran trayectoria, todo un expertise en lo que es la ecología, conservación y taxonomía. Así que por favor, recibamos con un fuerte aplauso de una línea virtual sobre su. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Acá está haciendo un poquito de frío y lluvioso, pero pues me da mucho gusto estar allá. Y la idea de la plática, pues no es algo muy técnico ni muy científico, simplemente es hablar de pues las cuestiones generales sobre el cultivo de orquídeas. Mucha gente pues trata de cultivar orquídeas en casa y lo más seguro es que se les mueren, se les pudren. Y pues lejos de que se hagan expertos en el cultivo de orquídeas, pues al menos tener las bases, las generalidades, para que lo puedan desarrollar en casa o con un mínimo de, de de requerimientos. Bueno, el primer punto que quizá hay que conocer o saber es qué son las orquídeas, ¿no? Muchas veces pensamos que es una flor cara, es una flor costosa y pensamos que más bien si cuesta caro es orquídea, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver con eso. Las orquídeas son plantas de la familia Orchidaceae y se caracterizan por una serie de atributos botánicos. Y pues es uno de los grupos que es de los más diversos en la naturaleza. Se estima que existen alrededor de 30.000 especies que representan alrededor del 10% de todas las especies que existen de las plantas con flores. Las, la familia Orchidaceae se divide en 5 subfamilias que, pues, como les decía, estas diferencias están basadas en atributos morfológicos particularmente de las flores. No todas las orquídeas tienen como un valor hortícola importante. Ahí sí depende mucho de, bueno, de las características florales y mucho de eso puede estar ligado a, a justamente al nivel incluso de la subfamilia al que pertenece. Por ejemplo, pues las vainillas, que a veces la gente no sabe que la vainilla es una orquídea, pues esa se cultiva mucho, sobre todo la especie de vainilla planifolia, pero pues esa se cultiva con fines agrícolas, podríamos decir, ¿no? Y no tanto por las flores, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, las Hiperperidea, ¿no? Que son las orquídeas zapatito, esas, a pesar de que no tienen muchas especies, pues generalmente son muy demandadas en el mercado porque son flores muy llamativas, muy vistosas. Luego estas, las orquidioides, son básicamente orquídeas terrestres que pues casi no tienen tampoco un valor hortícola y muchas de las plantas que cultivamos pertenecen a esta subfamilia, la Epidendroidea. Y pues prácticamente nuestra charla va a estar enfocada en este grupo, porque son las orquídeas que conocemos como orquídeas epífitas. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a a una orquídea? Pues en realidad son, como les decía, son estructuras florales y la estructura floral de una orquídea es hasta cierto punto sencilla. Si se fijan, solo tiene 3 sépalos, que son como los de atrás, que son básicamente lo que conocíamos como el cáliz de la flor, y 3 pétalos, que serían los de adelante. Uno de los pétalos normalmente está modificado en esta, de manera más llamativa y actúa a veces como plataforma para que aterricen los insectos, que se conoce como labelo.
Una característica distintiva de las orquídeas es que si se acuerdan ahí de las clases de primaria, que las flores tenían estambres y pistilo, pues aquí no hay estas cosas como de manera separada, sino que el estambre está fusionado justamente con el estilo en esta estructura que se llama columna. Y otro rasgo distintivo de las orquídeas es que el polen pues no se libera, ¿no? No genera estas alergias al polen ni nada por el estilo, porque se encuentra agrupado en estas masitas que se conocen como polinias. El asunto aquí es que esta estructura aparentemente fue muy exitosa y explica gran parte de la radiación de las orquídeas, ¿no? Pero eso también implica que para que haya polinización cruzada, es decir, entre dos plantas distintas, tiene que haber un vector, un animal que lleve el polen de una flor a otra, porque no se lo puede llevar ni el agua ni el viento. Y ese vector, pues puede ser muy variado. Normalmente son las abejas, pueden ser colibríes, pueden ser mariposas, ¿no? Pero hay grupos tan raros que llegan a polinizar como moscas, avispas, incluso hasta grillos. En México tenemos alrededor de 1.300 especies y más o menos unas 500, alrededor del 40%, son especies endémicas. La mayoría de las especies endémicas evidentemente se distribuyen del istmo de Tehuantepec hacia arriba o metido hacia la península de Yucatán. En el caso de ustedes en Chiapas, pues decimos que no tenemos tantas especies endémicas porque pues se comparten naturalmente con Guatemala, a veces con El Salvador. Pero si entendemos el endemismo como una cuestión más biológica, la verdad es que no solo hay un grupo importante de especies que solo se comparten justamente entre Chiapas y Guatemala y El Salvador, y a veces un poco con Honduras, que forma un núcleo bien especial donde hay unas orquídeas no solo endémicas de esa zona, sino además son muy, muy llamativas. Son, yo creo que unas de las orquídeas más bonitas. Entonces, yo creo que este dato del endemismo de México, justamente para ustedes, los chiapanecos, pues quizá habría que repensarlo, porque yo creo que hay que pensar justamente el endemismo que tienen ustedes junto con Guatemala, de un montón de especies que son propias de esa región, ¿no? Y que tienen un gran valor biológico y también ornamental. Bueno. En casi todos los libros de orquídeas, la primera atributo o el primer detalle que se conoce para entender el cultivo es si son plantas monopodiales o plantas simpodiales. Y esto tiene que ver como el número de ejes de crecimiento que tiene una planta. Si ustedes piensan en un cocotero, una planta de esas que da coco, o muchas de las palmas, en realidad son plantas que decimos que son monopodiales, ¿no? Es un solo tallo que va creciendo y las flores, o en este caso los cocos, se van produciendo a los lados de la rama. Pero si ustedes ven algunas otras plantas, ¿no? Como por ejemplo los magueyes, cuando un maguey florece, florece del ápice, ¿no? El meristemo apical se diferencia en este quiote y entonces el maguey como tal, ese módulo, esa planta, pues se muere porque ya el meristemo apical se diferenció. Entonces, en muchos casos, estos magueyes pueden echar hijuelos, ¿no? En el caso de las orquídeas pasa algo muy similar. A veces hay unos módulos, algunos brotes que producen la flor en el ápice y pues ya el semeristemo se diferencia en la inflorescencia y entonces ya no puede seguir creciendo hacia arriba y tiene que echar un nuevo brote desde abajo. Y esto es importante porque nos permite trabajar o no con propagación vegetativa. En el caso de los monopodiales en orquídeas, pues sobre todo son plantas que son más típicas del sureste asiático, sobre todo las que se cultivan de manera comercial, como las bandas, las aerides, y el grupo que más venden, ¿no? A veces hasta en el súper, que son los phalaenopsis, ¿no? Esos generalmente es un solo tallo, como les decía, y no se pueden dividir tan fácilmente esas plantas a nivel vegetativo. En cambio, en las orquídeas simpodiales, pues vemos un crecimiento más parecido así, ¿no? Tenemos una serie de tallos, de pseudobulbos en este caso,
y eso nos permite pues hacer propagación vegetativa, ¿sí? Estos simpodios pues pueden a veces ser compactos o pueden ser a veces como trepadores, ¿no? En algunas plantas. Y son pues, como les decía, la mayoría de las orquídeas que nosotros conocemos silvestres en nuestro país. ¿Ok? Otro punto que es muy común, que la gente a veces confunde, es entre las plantas parásitas y las plantas que son epífitas. Las plantas parásitas como los muérdagos o la cuscuta, estas que parecen como espaguetis anaranjados ahí, esas tienen unas estructuras que se llaman austorios que entran hacia la corteza y pueden succionar la savia de las plantas. En el caso de las orquídeas, nunca se ha visto que tengan esas estructuras que se llaman austorios y por lo tanto no se ha demostrado que sean, al menos las que están en los árboles, que sean parásitas. Hay algunas orquídeas que son terrestres que parasitan a los hongos, a un tipo de hongos, y ese hongo pues está asociado con otras plantas. Entonces a ese tipo de plantas se les conoce como sí, epiparásitas o micoheterótrofas, es decir, que se alimentan del hongo, que el hongo pues extrae pues algunos nutrientes de las plantas o extrae el carbón de la degradación del suelo. Y esas plantas normalmente no se pueden cultivar porque pueden ser tan dependientes del hongo que si el hongo se muere, la planta también se muere. Algunas de esas plantas llegan a no tener hojas, son completamente micotróficas, como les decía. Y algunas otras, como el Cypripedium mirapeanum, una florecita amarilla que seguramente han visto por allá, esas también, aunque tienen hojas, pues parece ser que dependen tanto del hongo que no se pueden cultivar. Las plantas que viven de manera epífita, al menos las orquídeas, pues tienen una serie de riesgos, de limitaciones, particularmente por la falta de agua. Aún viviendo en bosques de neblina, donde hay mucha humedad y llueve mucho, el ambiente epífito es un ambiente relativamente seco. Es decir, como no están en suelo, pues no pueden extraer agua durante mucho tiempo. Llueve y por el viento se secan inmediatamente. Y eso implica que han tenido una serie de adaptaciones, como la reducción de las partes vegetativas. Es decir, por ejemplo, hay orquídeas como esta que está aquí, que ya no tienen hojas, nada más se quedaron con raíces y en las raíces hacen todas las funciones, ¿no? Las raíces captan el agua, captan los nutrientes y hacen la fotosíntesis. Digamos que ese es un extremo de reducción en el de partes vegetativas, pero pues normalmente pues, puede ser que reduzcan el número de hojas. Muchas veces tienen cada tallo dos o tres hojas, a veces solo una sola hoja. Llegan a tener el metabolismo CAM. Este metabolismo les ayuda a ahorrar un poco de agua. Tienen estructuras que les permiten resistir la desecación y muchas veces tienen interacciones mutualistas, ya sea con hongos en las raíces o incluso algunas llegan a vivir con hormigas o otros organismos para que les brinden nutrientes. Eh, Todas estas adaptaciones justamente están dadas por las limitaciones en la adquisición de recursos, ¿no? Particularmente el agua, pero también algunos otros nutrientes. Y las plantas, bueno, justamente las limitaciones en los recursos hace que las plantas sean de lento crecimiento. Muchas veces uno piensa que una orquídea, por ser una hierba, va a crecer rápido, pero en realidad son plantas que crecen muy, muy despacito. En este caso, es una planta del género Myrmecófila, y si se fijan, los pseudobulbos aquí en la parte de abajo tienen unos agujeros. En esos agujeros que se hacen naturalmente en la planta, entran las hormigas y las hormigas hacen nidos allá adentro. Y de tal manera que la orquídea se puede ver beneficiada por pues, todos los desechos orgánicos que generan estas plantas para poderse nutrir y poderse crecer. Eh, Algunas plantas llegan a ser muy abundantes, algunas plantas epífitas, y pueden llegar a estrangular a los árboles, ¿no?
sobre todo las bromeliáceas. Y eso entonces a veces hay gente que pues les llama como una especie de parásitos estructurales porque sí las llegan a estrangular a las ramitas finas, pero pues no es lo más común. Las orquídeas prácticamente nunca llegan a estrangular a las plantas. Y el clima en el que se pueden desarrollar, pues es tan variado, ¿no? Desde desiertos o zonas desérticas, pero hay básicamente son orquídeas terrestres, hasta ambientes más húmedos, ¿no? En los sitios más húmedos suele haber más orquídeas, particularmente en los bosques de neblina. Bueno, esto creo que ya lo ubicaron, ¿ves? Es en Palenque. Hay unos naranjos por ahí y en esos están llenos de algunas orquídeas, en este caso Trichocentrum lindeni. En los bosques mesófilos, decía, justamente hay mucho más humedad, hay mayor proliferación de plantas epífitas y ahí es donde más proliferan las orquídeas. Y en algunos casos, pues también pueden crecer sobre rocas, ¿no? Y esto es pues porque básicamente si ya tienen todas las adaptaciones para vivir en la corteza, pues no es tan difícil poder colonizar en este caso una roca. A veces algunas plantas germinan en los árboles y se caen a la roca y pueden establecerse ahí. Hay algunas que sí pueden llegar a germinar directamente en la base de alguna plantita o algo así en las rocas, ¿no? Eh, Hay unas, como este caso de Cirtopodium, que sí les gusta la materia orgánica, ¿no? No les gusta tanto estar en la roca completamente expuesta, pero generalmente están asociadas a hojarasca, ¿no? No son propiamente plantas 100% terrestres, ¿no? Y si bien uno podría cultivar las plantas directamente así sobre rocas, no es quizá muy recomendable porque es muy pesado tener la roca ahí y además pues drena muchísimo y entonces hay que estar echando agua continuamente y además fertilizante, ¿no? Les decía que aunque vemos plantas, orquídeas en el suelo, ¿no? Generalmente están asociadas justamente ya sea a rocas o a sitios como con una pendiente muy fuerte, ¿no? Con taludes a la orilla de la carretera o en los peñascos, donde drena mucho. Esto sí lo quise poner aquí como no utilizar tierra negra para el cultivo, porque yo creo que la tierra negra ha sido el mayor causante de mortalidad de las orquídeas, ¿no? Porque generalmente estamos asociados a que las plantas, las hierbas, les gusta crecer en tierra negra y van a proliferar. El problema de la tierra negra es que tiene muchos nutrientes, mucha materia orgánica y es muy compacta y entonces retiene mucho el agua. Y si se retiene mucho el agua en las raíces, pues las raíces se pudren en las orquídeas y eso genera una mayor producción. Eh, Tradicionalmente se han usado algunas plantas como los helechos arborescentes, ¿no? Los tallos, en este caso que son la base de las raíces, para cultivar orquídeas. Y la verdad es que es un muy buen medio de cultivo, pero la verdad es que no es nada recomendable porque pues es básicamente un crimen ambiental matar un helecho para sembrar una planta un helecho que puede tardar, pues no sé, 20, 30, 50 años en tener ese tamaño. Y la verdad es que pues no es necesario. Entonces, además, pues ya técnicamente se ha vuelto un delito ambiental porque los helechos están protegidos estos helechos arborescentes están protegidos por la norma oficial de cultivo, de la norma oficial mexicana, ¿no? Bueno, entonces, pues... En general, como les decía, hay tantas especies que cada una pues, puede tener unas cuestiones particulares de cultivo, pero podemos hablar de que las cuestiones más generales, ¿no? Les decía que estos son los Phalaenopsis, son las orquídeas que casi ahora todo mundo conoce. Son típicamente monopodiales porque las inflorescencias salen de la base y el meristimo apical se sigue desarrollando, ¿no?
Entonces, pues sobre todo en esas plantas de hojas muy anchas y hojas muy verdes, no es bueno que les pegue el sol directo. Como ya veíamos, muchas de estas plantas crecen sobre en la corteza de los árboles, pero generalmente sobre las ramas, pues medianas y grandes, de tal manera que siempre están protegidas por la cobertura del mismo árbol. Entonces, casi nunca les da el sol directamente. Cuando les llega a pegar el sol directo, pues muchas veces tenemos quemaduras en las hojas. Les puede dar el sol de la mañana, así como el que me está pegando ahorita, que pues no es un sol que moleste tanto que queme a las plantas, ¿no? O el del atardecer también puede ser, pero el del mediodía pues tratar de evitarlo. Entonces, pues para eso lo recomendable en cultivo es usar malla sombra, ¿no? Estas telas que parecen mosquitero, pero que resisten el sol. Hay de diferente paso de luz. Ahora sí que depende de qué tan soleado es. Seguramente en un sitio así como Comitán, pues está nublado mucho tiempo, y entonces pues quizá una malla del 50 o 40% sería suficiente para las plantas. Am, con esta malla sombra, pues no solo se protegen las plantas del exceso de sol, sino también pues se protegen de, por ejemplo, de las granizadas o las lluvias demasiado fuertes, ¿no? Cuando hay una lluvia de esas muy intensas, pues las gotas se rompen con el paso, con la malla, y de tal manera que las flores no se maltratan. Y también lo recomendable es poner la malla sombra por encima del invernadero. Para esto hace que no se nos caliente tanto en caso que uno quisiera tener un invernadero como tal. Justamente cuando tratamos de cultivar orquídeas, lo que queremos es como reproducir las condiciones que tienen las orquídeas en la naturaleza. Y como les decía, pues en los troncos, las raíces están pues básicamente al aire libre, y eso es lo que tenemos que replicar. Y necesitamos entonces medios que ayuden al drenaje, que no se acumule el agua ahí, ¿no? O sea, se pueden mojar, pero que se sequen lo más pronto posible. La nutrición, pues también es algo muy importante en orquídeas. Generalmente pensamos que por estar allá arriba en los árboles no necesitan gran fertilizante, pero sí les ayuda mucho para crecer. Lo ideal es aplicar fertilizantes de manera foliar, y para eso tienen ustedes que comprar un fertilizante que diga foliar, ¿no? Y foliar quiere decir que se diluye en agua y se aplica directamente, literalmente, como dice, sobre el follaje. Aunque en este caso, pues como las raíces están expuestas, pues lo mejor es aplicarlas directamente sobre las raíces, porque es donde más absorben los nutrientes. Y luego también pues las hojas se llegan a manchar un poco con el exceso de fertilizante, ¿no? Otra pregunta frecuente es que tienen normalmente los fertilizantes, tienen un número, ¿no? 20, 20, 20, triple 17, en fin, ¿no? Y eso se refiere básicamente al porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio. Eh, en orquídeas, pues lo ideal es tener una fertilización balanceada, ¿no? No necesitamos aplicar mucho más de uno que del otro, porque sobre todo cuando tenemos muchas especies en cultivo, pues todo el tiempo están o unas floreciendo o otras están creciendo, en fin, ¿no? Entonces, pues esto da una nutrición balanceada. Y nosotros en el orquidiario, pues manejamos una fertilización basada tanto en abonos inorgánicos, ¿no? Como abonos orgánicos, ¿no? Podemos usar algunas fertilizantes de origen orgánico, como de algas o lixiviados de lombriz o ese tipo de cosas. Luego también alternamos, una semana fertilizamos con uno diluido, a la siguiente semana aplicamos ácidos húmicos y fúlbicos, y a la siguiente semana aplicamos otros fertilizantes que son quelatos, ¿no? En este caso utilizamos uno que se llama poliquel calcio, porque el calcio y el magnesio
Y el boro, entre otros pequeños nutrientes, digamos, o nutrientes que no se usan mucho, pero pueden ser bien importantes para el crecimiento de las orquídeas. Bueno, pues como siempre es mejor prevenir las plagas y las enfermedades. Y para eso, pues es muy importante desinfectar el material de cultivo, porque las orquídeas, como muchas plantas, son muy sensibles a la contaminación por virus. Y los virus no se pueden erradicar de las plantas. Y generalmente los virus sí afectan a la formación de las flores, de tal manera que si nuestras plantas llegan a tener este virus, las flores se vuelven de baja calidad, se echan a perder, se tuercen y ya no nos sirven, ¿sí? Entonces, para eso es importante esterilizar las tijeras. Pueden usar alcohol y flamear o usar algunos desinfectantes como el Fisán o Anivac o cosas así, ¿no? Y para evitar que lleguen plagas, pues lo ideal es tener los sitios de cultivo pues aislados, ¿no? Pueden usar esa misma malla sombra para hacer una casa de sombra para evitar que entren animales. Si tienen un invernadero, pues tapar las ventanas con malla antiáfido, por ejemplo. Y usar de vez en cuando, pues, repelentes de plagas como el extracto de neem. En caso de que ya tengan plagas, pues podemos ver un poquito más adelante qué usar, ¿no? Algo que es importante con las orquídeas es que muchas veces la gente pone las macetas de las orquídeas directamente sobre el piso y eso no es muy recomendable porque hay muchos insectos o muchos tlaconetes o caracoles que viven en el piso y se les van a meter a sus plantas y les van a comer las raíces y eso, ¿no? Y además el que las pongan en el piso hace que no drene bien, que no se ventilen bien las raíces y se tengan a podrir. Entonces, lo ideal es tener las plantas colgando o en algún tipo de maceta que perdón, de mesa que tenga agujeros, ¿no? O que drene, ¿no? Entonces pueden hacer mesas de malla. Nosotros usamos luego de estos estantes de plástico que se apilan, que tienen agujeritos, y la ventaja de los estantes de plástico es que pues el mantenimiento es menor. Las orquídeas, como les decía, crecen muy despacito. En el caso de las orquídeas simpodiales, pues normalmente es un tallo que se va produciendo cada año. Entonces, pues si sabemos que la planta crece despacito con un brote cada año, pues no tiene caso ponerlas en una maceta muy grande que va a tardar muchos años en llenar. ¿Por qué? Porque desperdiciamos material, ocupamos más espacio, se vuelve más pesado y el tener mucho material, pues también influye en que se pudra más rápido y eso puede perjudicar en las raíces. Y por alguna extraña razón, que creo que no hemos sabido explicar bien, a las orquídeas les gusta estar apretaditas en sus macetas, ¿sí? Cuando están con las raíces bien desarrolladas y de manera como apretada, pues tienden a florecer más pronto que cuando están en macetas muy grandes, ¿no? Los cultivadores dicen que orquídea suelta es orquídea muerta. Por alguna razón también, aun cuando uno pegue la planta en un árbol, la tiene que amarrar, sujetar muy bien, porque si la planta se mueve, no enraiza y se acaba muriendo justamente porque se deshidrata. En caso de macetas, pues uno puede poner tutores, ¿no? O sea, estos palitos y con un alambrito del tipo del pan o eso, amarra las plantas, ¿no? O cuando tienen inflorescencias, a veces también es bueno sujetarlas para que no haga un efecto de palanca y nos afloje la planta, ¿no? Uno puede sembrar plantas directamente sobre pedazos de corteza o sobre árboles, ¿no? Pero lo mejor es, pues, en tronquitos o en guacales, ¿no? En cosas que drenen muy bien. Otra de las preguntas que nos dicen muy frecuentemente es ¿cada cuánto riego mi planta? Y parece tonto, pero la respuesta es cada que se seque, ¿no?
Pero ese cada que se seque implica que tenemos que esperar a que el medio se seque, literalmente, ¿no? Y qué tan rápido se seca un medio, pues depende de las condiciones de cultivo, ¿no? No es lo mismo estar en un sitio muy húmedo que en un sitio donde hay poca humedad ambiental y las plantas se secan mucho. Y no es lo mismo tener una planta en una maceta donde el agua se va a permanecer más que colgada en un pedazo de tronco, ¿sí? Si uno tiene las plantas en tronco o en cortezas o en el árbol, pues prácticamente uno puede regar todos los días y se va a secar muy rápido. Si uno lo tiene en maceta, pues la maceta, sobre todo en el interior, guarda más la humedad, ¿no? Entonces uno tiene que ir viendo más o menos cómo tiene sus plantas en cultivo y en función de eso, pues programar los riegos, ¿no? Generalmente los phalaenopsis que están en macetas, pues basta con regarlos una vez a la semana, ¿no? Y si viven en un sitio que no es muy que no es muy húmedo, pues lo que pueden hacer es por las mañanas con un atomizador echarles una pulverizada de agua y eso les ayuda a mantener la humedad ambiental, que la planta esté muy hidratada, sin que tengan el riesgo de que se les pudra. Otro asunto es tener una adecuada ventilación. A las orquídeas les gusta el aire, ¿no? Y esto ayuda a que no proliferen los hongos, sobre todo a veces se quedan las manchas de gotas de agua y si no se secan, pues pueden generar ahí pudriciones en las hojas y también pudriciones en la raíz si es que no hay buena ventilación, ¿va? Pues como que mucha gente piensa que cultivar orquídeas es así como glamoroso, ¿no? Como que van a tenerse un invernadero y se van a convertir en un lord inglés. Pero la verdad es que cuando uno cultiva orquídeas, pues al final se vuelve más un afanador, ¿no? Porque hay que mantener el área de cultivo lo más limpio posible, ¿no? Y eso implica agarrar la escobita y estar barriendo, pues prácticamente todos los días para que no se acumulen hojas ni material orgánico, ¿no? Porque pues florecen, se caen las flores y todo ese material hay que estarlo sacando, ¿no? Porque pues las hojas y las flores y todo eso que se va va generando humedad y puede podrir a las plantas y también pues ayuda a que entren los tlaconetes o caracoles o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es bien importante tratar de mantener limpios, ¿no? Como les decía, pues mucha gente ahorita asocia a las orquídeas con los phalaenopsis, ¿no? Y pues aquí también es, ¿qué tanto hay que regar? Pues depende también cómo esté la planta cultivada, ¿no? Algunas vienen en esta cosa que se llama sphagnum, que es un musgo que retiene mucha humedad. Entonces esos pues prácticamente hay que regarlos una vez a la semana o a veces cada 2 semanas. A veces vienen en corteza y entonces pues se seca más rápido, ¿no? A veces traen un tapón que le llaman ahí, porque cuando son chiquitas las cultivan en puro esfagnum y pues a veces lo recomendable también es sacarlo porque luego ahí es un núcleo de pudrición. Y luego pues no, normalmente estas son plantas que no se pueden dividir porque justamente solo tienen un tallo. Pero en ocasiones llegan a producir estos hijuelos en las inflorescencias que se llaman keikis. Estos pues se pueden retirar, pero solo hasta que tengan suficientes raíces y al menos 3 hojitas, ¿no? Y entonces ahí sí se pueden ya hacer propagación vegetativa, ¿sí? Bueno, como decíamos, no podemos usar tierra negra prácticamente para ninguna orquídea y entonces lo que podemos usar son pues sustitutos para hacer medios de cultivo, ¿no? Podemos usar, como les decía, tronquitos de ciertas especies, sobre todo las que no tiran la corteza, pero podemos usar estos que pueden ser corteza, carbón vegetal, sphagnum, que luego a veces no es muy fácil de conseguir, ¿no? Hay algunas orquídeas como las catasetine, ¿no? En este caso como Clowesia russelliana, ¿no? O los catasetum, integerrimum, en fin, que les gusta tener mucha materia orgánica, ¿no? Y prácticamente cada año hay que cambiarles el medio para que las plantas no crezcan bien. Y estas incluso pueden usar pues medios más orgánicos como fibra de coco o cáscara de coco, ¿no?
Pero les decía, lo ideal en estas cosas es renovar la materia orgánica prácticamente cada año. También podemos usar sustratos inorgánicos. Hay gente que los usa de manera pura, ¿no? Ya sea el tepojal o el tezontle. A mí en general no me ha gustado mucho usarlos de manera pura, ¿no? Algún tiempo, sobre todo, recomendaba usar tepojal puro, pero como que va soltando cierta arenita y hace que luego se compacte mucho. Entonces, lo mejor es mezclar estos sustratos inorgánicos junto con la corteza para tener sustratos que drenen muy bien. Y pues usamos mucho, como les decía, el tepojal más que el tezontle, porque es una orquídea, es una piedra que es como parecida a la piedra pómez, que tiene una serie de propiedades que nos ayudan mucho para el cultivo, ¿no? Ok. Este se extrae de minas, literalmente. Entonces es bastante abundante y es relativamente barato de extraer y nos sirve para desde cultivo in vitro hasta para las plantas en el exterior, ¿no? Muchas veces bien hay que tamizarlo, podemos usar de diferentes mallas de diferente grueso y pues nos sirve, pues ya como les decía, ¿no? Las piedras más grandes las usamos para cultivar plantas que requieren de mayor drenaje, como las laelias, y las piedritas más chiquitas, pues de hecho las llegamos a usar para el cultivo in vitro. Entonces, pues a veces si conseguimos este tipo de macetas, para evitar que se nos salga el medio, podemos usar una malla, en este caso estas mallas antigranizo, y pues podemos forrar las macetas en ese sentido. Metemos la orquídea para que entren bien las raíces y luego vamos rellenando la maceta poco a poco. Normalmente ponemos primero una capa de grava en la parte de abajo, eso ayuda a que drene muy bien. Si la planta necesita más humedad, podemos usar esto que les mencionaba, el sphagnum. No todas lo necesitan, ¿no? Y podemos usar una mezcla de cultivo, ¿no? El sustrato de cultivo que mencionábamos, ¿no? La mezcla de corteza eh, y carbón vegetal, ¿no? Podemos usar, como les decía, tutores y de estos alambritos que parecen como los del pan. Pueden usar de los alambres de teléfono también para hacer los cultivos, ¿no? Y pues cada vez también usamos más materiales sintéticos justamente para evitar el uso de materiales orgánicos como troncos y esto, ¿no? Sobre todo pues aquí en la Ciudad de México pues es un poco difícil de conseguir troncos de árboles, ¿no? Entonces, pues estamos experimentando usando ya frecuentemente estos tubos de PVC que los rellenamos de tepojal. Aquí no le metemos materia orgánica justamente porque es muy difícil cambiarla ya una vez que está dentro del tubo y nos da un poquito de cosa que se vayan a tapar los agujeros, ¿no? Entonces, pues usamos sobre todo este tipo de cosas para las plantas que no requieren de tanto sustrato como estas plantas del género Barkeria. Y como me dijeron que pues se veían así medio feo esos tubos, ¿no? Con agujeros, pues poco a poco hemos ido mejorando un poquito la técnica para darle un poco de formas para que no se vean tan artificiales. Y pues cada vez vemos que funciona mejor. ¿Cómo dividir una planta, no? Sobre, en este caso, las plantas de simpodiales. Pues generalmente necesitamos que la división tenga al menos tres o cuatro bulbos en serie, ¿no? Entonces, pues como en esta de arriba tenemos que es, la planta tiene unos tres, cuatro bulbitos, es una buena división. No es adecuado usar plantas de un solo bulbo, de un solo pseudobulbo, porque se vuelven muy lento el crecimiento. Y en este caso, pues fueron bulbos que en esta parte de aquí abajo, ¿no? Que se rompieron a la hora de hacer la división. eh,
le intentamos de todos modos sembrarlos, pero idealmente es que tengan bien el rizoma para que puedan establecerse. Eh, Les decía que pues las orquídeas no suelen tener muchísimas plagas, generalmente tenemos ataques de caracoles y babosas y escamas y pulgones, sobre todo pulgones algodonosos. Una forma de evitar sobre todo las escamas y los pulgones es pues aplicando lavar las plantas con jabón sote, ¿no? Dejamos remojando el jabón sote durante una noche y al otro día, pues con literalmente con ese jabón casi líquido o diluido un poquito más, pues vamos frotando las plantas para quitarle todos los bichos que tienen. Y ya una vez que le quitamos todos los bichos, podemos rociar con un poco de alcohol para quitar los huevecillos o cosas que queden ahí, ¿no? Generalmente este tratamiento funciona, pero hay que hacerlo 2 o 3 veces en las plantas para poder erradicar. Y ya después de que limpiamos con el jabón, rociamos con alcohol, pues a veces si la plaga persiste, pues sí es necesario aplicar algún tipo de insecticida, de preferencia de este tipo de insecticidas sistémicos. Para los caracoles y las babosas, pues esos no son susceptibles a los insecticidas. En ese caso tenemos que utilizar pellets de metaldehído. Y pues creo que en general sería todo lo que les quería comentar. Son, como les decía, básicamente generalidades, en- pues para que puedan tener un cultivo exitoso de orquídeas. Y pues muchas gracias por su atención. Sí, por favor, Gracias. si alguien tiene una pregunta, tenemos el marco con nosotros. Si alguien tiene alguna duda que quedó acerca del polen cultivar, sí, bien, entonces acá tenemos una pregunta. Sí, me escuchan, ¿verdad? Claro. Doctor, buenos días, muchas gracias por la información. La pregunta es, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de toda una maquinita que hace, digamos, las virutas de la bandera, perdón, de las ramas que corto de la vuelta. Entonces, puedo utilizar esa viruta fresca, por decirlo así, para trasplantar una horquilla o tendría que esperarme a que se seque para poder tratar de no sé si te va a quedar algo. Se oyó muy cortado, ¿no? Entendí que era algo de trasplante de orquídeas y si Sí, tendría que estar seca o húmeda la planta. ajá. ¿Qué tal recomendable es trasplantar? ¿Qué tal recomendable es trasplantar una orquídea en lo que es una viruta húmeda o a una viruta seca? Pues aquí es como, a veces como hasta cuestión de gustos, ¿no? Cada cultivador tiene su forma, ¿no? Hay gente que dice que es bueno mojar las plantas antes de trasplantarlas para que las raíces se sean un poco más flexibles. Nosotros la verdad es que hemos hecho un poquito de todo, ¿no? O sea, de repente vemos que una planta ya necesita trasplante y la sacamos y la trasplantamos pues como esté, ¿no? Ya sea seco o húmedo, ¿no? Si las plantas tienen bulbos, pseudobulbos, pues a veces incluso hay gente que recomienda cortar todas las raíces y pasarla, ¿no? Em, y eso también depende pues de cómo está la calidad del sustrato y de la planta, ¿no? Muchas veces cuando las tenemos que trasplantar es porque pues las raíces están podridas, ¿no? Entonces pues hay que terminarlas de cortar, echar un fungicida y trasplantarla, ¿no? Si el medio está muy bueno o la planta, sobre todo si no tiene pseudobulbos, ¿no? Como los phalaenopsis y eso, pues hay que tratar de no romper las raíces, ¿no? Y ahí pues
pues también a veces creo que es hasta mejor el medio más seco porque ¿cómo se llama? Lo puedes desprender más fácilmente y pues sí, hacer como el trasplante lo más cuidadoso posible. Y normalmente en esos casos metes la planta primero con la raíz y luego ya le vas echando el medio por encima, ¿no? Para que el medio percole entre la planta sin necesidad de que se le quiebren las raíces. Y pues justamente como casi siempre cuando hay un trasplante se rompen las raíces, pues generalmente estos trasplantes se tienen que hacer en la época en la que la planta está en reposo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la planta florece y se queda en reposo hasta el año siguiente, ¿no? Y muchas, por ejemplo, en México florecen en otoño, al fin, sí, ¿no? Después de la época de verano que llovió mucho, florecen en otoño, quedan como en pausa porque en la primavera no llueve y normalmente llueve a partir de mayo en adelante, ¿no? Entonces, pues la mejor época para hacer los trasplantes es justamente febrero, marzo, en abril, que las plantas están en reposo. Uno puede trasplantarlas de tal manera que cuando se produzcan las raíces nuevas al inicio de la época de lluvias, ya la planta está en su sustrato nuevo y no se le quiebren las raíces. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues agradecemos, por favor, un aplauso al doctor Eduardo. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, debo llegarse con Pues de nuevo muchas gracias y espero que les haya servido para que tengan un buen cultivo. Sí, muchas gracias. Es de mucha utilidad la información, sobre todo porque tenemos información de orquídeas y cuando guste le esperamos que nos visite. Pues manden el boletito de avión, no sé. No, pues claro, con gusto. Sí me gustaría darme una vuelta por allá. Cuando guste le esperamos. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Buen día. luego. Muchas gracias a todos.